Entonces, la idea de esta charla es, en esta mañana, es dar un poquito de orientación am, en cuanto a lo que es una clase y también de una manera muy por encima, hablar un poco sobre las herramientas que el maestro, el profesor, el docente puede utilizar a la hora de dar la clase. Entonces, ese es el propósito de la charla hoy. Un poco de orientación, eh, refrescar, refrescar un poco la mente ya en cuanto a lo que es una clase y el uso de las herramientas. Vamos a, vamos a estar mirando cuatro asuntos. Eh, lo primero, vamos a estar considerando la preparación del maestro. La preparación del maestro. Luego vamos a ver la naturaleza de una clase, qué cosa es una clase. En tercer lugar, la lección, cómo se elabora una lección. Y por último, cómo se presenta ya una lección. Entonces arranquemos con este primer asunto, la preparación del maestro. Hablemos de la materia. Ah, cómo el maestro debe prepararse para dar su materia. Entonces, el maestro tiene dos enemigos. Puede que el maestro caiga en un exceso de confianza, ¿ya? Y cuando eso ocurre, el maestro empieza a depositar su confianza en su conocimiento que tiene. O sea, como quien dice, el maestro dice, no. No, es que ya yo tengo tanta experiencia, ya esto yo lo domino. Entonces cae en el error, ¿no? Entonces, ¿para qué prepararme? ¿Para qué prepararme si esta materia yo la domino y mejor dicho? Entonces, es una actitud que puede ser, es posible que el docente llegue a caer en esa actitud. Que obviamente, entre otras cosas, es una actitud como arrogante, ¿no? ¿No le parece a usted? O sea, como arrogante, ¿no? Eso ya yo me lo sé, así que ¿para qué tomarme la molestia de tanta preparadera? Entonces, usted recuerda lo que le pasó a Israel cuando derrotó a Jericó y chévere, Dios le dio la victoria, pero ¿qué pasó con Ai? ¿Qué pasó con Ai? Y, y lo que pasó con Ai fue que Israel experimentó un ay, 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 ya porque no hubo una preparación previa, se confiaron. Hombre, así como Dios no dio la victoria con Jericó, esto es pan comido, y no. Entonces, el maestro no se le puede olvidar que am, una lección de instituto bíblico, ya, fíjese, instituto bíblico. O sea, no es cualquier institución. O sea, en el instituto bíblico se enseñan cosas que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la palabra de Dios. Así que eh, el, el- el maestro dice, no, yo me preparo cuando voy a predicar en la iglesia. Pero aquí en el instituto, ¿para qué? ¿Para qué prepararme? Si eso es algo
eso es algo secular, eso es algo para pasarla allí chévere. No, o sea, todas las materias que se dictan aquí, pues tienen que ver con lo divino. Entonces, el maestro debe guardarse, hacer lo posible de guardarse de no estar dando clases mecánicas y frías. ¿Ya? Mecánicas y frías. Entonces, en resumidas, eh, en la clase de instituto bíblico, el maestro debe contar con el temor a Dios, el temor a Dios. Y si hay ese temor, ese respeto por lo que se va a enseñar, entonces el maestro va a prepararse, ¿ya? Va a prepararse. Este libro que les digo, ¿ya? El autor se llama J. M. Gregory. J. M. Gregory. Ah, este libro dice en una de sus páginas algo muy importante. Dice así, cada lección debe prepararse por medio de un nuevo estudio. Repito, cada lección debe prepararse por medio de un nuevo estudio. Entonces, dice en la segunda línea, el conocimiento adquirido un año atrás tiene necesariamente que haber perdido algo. Última vez, cada lección debe prepararse por medio de un nuevo estudio, de parte del maestro, ¿no? El conocimiento que haya adquirido el maestro un año atrás, 2 años atrás, tiene necesariamente que haber perdido algo. A mí me parece muy cierto, me parece muy cierto. Entonces, es lo que digo, ¿no? O sea, el maestro que quiere ser buen maestro de, de un instituto bíblico debe estar continuamente allí, eh, en la preparación. Debe mantener su mente fresca. No está bien, no está bien tomar la actitud de no prepararse porque ya está acostumbrado a dar esa temática. No, siempre hay que repasar. Entonces, en cuanto a la preparación del maestro, no solo en cuanto a la materia ya, cómo prepararse el maestro en su materia, no solamente tiene este enemigo de confianza excesiva, sino el otro extremo, la dejadez. La dejadez es algo parecido, pero es diferente. ¿Ya? La dejadez, descuidar su preparación, descuidar su preparación. O sea, tomar una actitud de, de no prepararse, pero no prepararse no porque tenga experiencia. No tiene experiencia. No tiene experiencia y a pesar de que no tiene experiencia, entonces no se prepara. O sea, es una actitud como o sea, no considerar lo importante que es su lección. ¿Ya? Entonces empieza la clase el lunes y el domingo a las 9 de la noche anterior, entonces le da allí, ya, ay, ¿qué voy a hacer? Mañana tengo clase. Cuando ya eso debía haberse ya preparado desde hace rato. Entonces,
una falta de interés, ya descuidar su preparación. Entonces, ese es una dejadez, dejadez. Entonces, no es justo que un docente, un profesor, un maestro, no es justo que ese docente con esa actitud de dejadez esté en una institución. Ya, no, no es justo, porque no ve la importancia. Entonces, mis hermanos queridos, una lección debe ser una lección saludable, ¿sí o no? Una lección saludable. Debe ser una lección beneficiosa. Una lección saludable y beneficiosa es una lección que cuando se termina de dar, ¿cómo quedan los estudiantes? ¿Cómo quedan los estudiantes cuando se termina de dar la lección? Si es saludable, si es beneficiosa. Los estudiantes quedan ya con ganas de más. O sea, los estudiantes literalmente sienten que en su mente y en su corazón ya se ha depositado algo, se ha depositado algo. Esa es una lección saludable y beneficiosa. Pero para que eso ocurra, y eso debe ser una meta de todo maestro, que su lección sea saludable, beneficiosa. Para que eso ocurra, la lección debe fluir de forma ordenada y ascendente. Una lección saludable, beneficiosa, que tenga un impacto positivo cristiano, un impacto positivo cristiano en los estudiantes, debe ser una lección dada de forma ordenada y ascendente. Ya, más luego vamos a meditar en esas dos aspectos de una buena lección, ordenada y ascendente. Entonces, hermano José, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende con con esa expresión que muchas veces los estudiantes usan? Uy, se pasó el tiempo como agua, se pasó el tiempo, wow, breve, ya pasó una hora, ¿ya? Y esa expresión se dice cuando se está dando el profesor una lección. ¿Qué, qué entendemos con esa expresión? Que la lección fue interesante, que fue muy buena, que realmente pues aprendieron mucho y pues los cautivó todo lo que se habló. Exacto, exacto. Entonces, am, esa es una meta, esa es una meta que todo maestro debe trazarse, ¿cierto? Entonces, Jesús, Jesús en una ocasión dijo, de de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que sabemos hablamos. ¿Te recuerda, no? Esa conversación con Nicodemo. De lo que sabemos, de lo que sabemos, hablamos. Entonces, eso que tiene que ver con lo que estamos hablando, que el docente, el maestro, eh, debe de desarrollar esa destreza, esa libertad a la hora de enseñar una buena lección, ya, para que los estudiantes queden diciendo, se terminó el tiempo, no puede ser, no puede ser, yo quiero más. Ya, para que eso suceda, el maestro debe tener la destreza, ya,
la libertad para fluir en la lección. Pero para que eso ocurra, Jesús lo que dice, ¿no? De lo que sabemos, hablamos. ¿Ya? Entonces, si el maestro no domina la temática, no domina la temática, ¿qué le va a tocar hacer al maestro? Hermano Carlos Gómez, mi amado hermano, si el maestro no domina la temática, no fluye, no cumple con el dicho de Jesús de lo que sabemos, hablamos, pero está allá en la clase, en la lección, ¿qué le toca hacer muchas veces al docente? Ponerse a cantar un coro. No, no, pues es que, ¿Sabe qué le toca hacer el docente, además de cantar el coro? Esto, vea. Vea, esta es la capacitación que yo le estoy dando en este momento. ajá, Ya, pero yo no estoy así, ya, está, o sea, leyendo la lectura. Ya, me explico. Entonces, eso es un síntoma de que el docente no domina, ¿sí? La temática. Otro aspecto de la preparación del maestro en, en un instituto es en cuanto a su autopercepción. Autopercepción quiere decir cómo, cómo me veo yo, cómo me veo yo. Eh, Usted sabe que nosotros, los ministros, somos muy modestos, ¿no? Somos muy modestos y gracias a Dios por ello. Realmente somos muy modestos. Am, Siempre queremos mantener un perfil bajo, gracias a Dios. Am, es una necesidad, es una necesidad. Hoy más que nunca, en medio de tantos supuestos ministros eh, que les encanta que el pueblo les llame eh, de formas diversas, extravagantes. Les encanta oír al pueblo o al público decir, este es el profeta, este es el apóstol, este es el ungido. Entonces, en ese mundo, en ese tiempo vivimos. Ah, pero una cosa es eso y se entiende perfectamente, pero la Biblia al, al, al ministro que ha recibido eh, el don de la enseñanza, el don de la enseñanza, le llama maestro, le llama maestro. Ustedes recuerdan que ah, en la iglesia de Antioquía, si el hermano José es tan amable de leer en el capítulo 13 de los Hechos, el verso 1, el capítulo 13 de los Hechos, el verso 1, entonces allí claramente se habla de maestros. Ya, Pablo a los Efesios dice, y él mismo constituyó a unos tal y tal y tal, y a lo último dice maestros. Amén, ¿Qué hermano. dice, hermano? Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces había profetas y maestros, ¿ya? Entonces, fíjese que
que la Biblia no oculta, no oculta ya ese ministerio, llamémoslo así. Le dice, no, había maestros. Eso lo está diciendo Lucas, ¿no? Porque él fue el escritor de ese libro y Lucas dice, o sea, de forma simple, sin tabú, había maestros, ya. Entonces, muchas veces nosotros eh, se nos dice, oh, usted es maestro. Y, y muchos pueden llegar a creer que si la gente le dice eso, maestro, uy, no, yo no soy maestro. Dígame, pastor. Ya, pero entonces uno me pregunta, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene que se le considera a uno ya, como maestro? Entonces, eso tiene que ver con la autopercepción, ya. Psicológicamente, si uno siempre quiere bloquear, cuando se le asocia a uno de maestro, uno quiere bloquear eso. No me llame maestro. Entonces, eso psicológicamente va, en cierta forma y medida, va calando. Entonces, creo que es importante la autopercepción. Ya, si Dios nos ha dado ese ministerio de enseñar, o sea, no hay problema. Creo que, creo que las palabras de Santiago en su carta, creo que se han malentendido. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿cierto? Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. ¿Cómo así? No pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad, dice la nueva versión internacional. Entonces, ¿qué quiere transmitir Santiago? ¿Qué quiere transmitir Santiago? O sea, no te creas maestro. Am, Santiago no recomienda, no es que esté recomendando aquí el no considerarse maestro. Eh, Santiago no restringe el ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia, ¿no? Lo que está haciendo Santiago de forma simple, hermano, de forma simple, lo que está haciendo Santiago aquí es una advertencia, pero ¿para quién? Para aquellos creyentes que no habían recibido el don de la enseñanza. O sea, lo que está diciendo Santiago aquí es que aquellos que no han recibido de parte de Dios el don de la enseñanza, no pretendan ser maestros. ¿Sí ve? Ya, si tú no has recibido de parte de Dios el don de la enseñanza, o sea, no pretenda, no te creas maestro, porque vas a cometer un error grave y te va a ir mal, te va a ir mal. Entonces, eso es simplemente lo que está diciendo aquí. Pero esa advertencia es para los que no han recibido el don de la enseñanza, pero aquellos ministros que sí han recibido el don y el ministerio de la enseñanza, el ser maestros, eh, ya, ejerzámoslo y creamos que somos maestros. O sea, su autopercepción debe ser esa. El maestro debe autopercibirse como tal, ¿ya? Porque eso ayuda, ya. Yo necesito verme como maestro. Así como yo me veo como pastor,
eh, así me debo ver como maestro. Cuando uno se ve, se autopercibe como pastor, eso, eso tiene un impacto en el diario vivir del ministro. Ya, él es autoconsciente de que es pastor. Entonces él actúa como pastor, él habla como pastor, ya, él viste como pastor, él toma decisiones como pastor, él trata a las personas como pastor. Entonces, cómo será el estilo de vida de un maestro? Ya. O sea, no, entonces, no habrá un estilo de vida de un maestro si no hay esa autopercepción. Entonces, mm, repito, usted es pastor. Y el ministro dice, sí, yo soy pastor. Y se siente cómodo diciendo, yo soy pastor. Que no hay tabú en considerarnos pastor. Pero cuando un creyente se nos acerca y dice, usted es maestro. Uy, no, 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 no. ¿Por qué? Ya, repito, esa advertencia de Santiago no está restringiendo, no está diciéndole al ministro que tiene el don de la enseñanza, no te consideres maestro. No, no. Entonces es importante, me parece a mí que es importante que vivamos y encarnemos el ministerio que Dios nos ha dado ya de enseñanza. Entonces, si yo me autopercibo como lo que soy, como maestro de parte de Dios, entonces yo empezaré a ejercer de forma saludable ese ministerio. La naturaleza de una clase. Bien. ¿Qué cosa es una clase? Es un espacio, un lugar, un tiempo. Ya, ambas cosas están allí. Una clase es un espacio, un lugar, un tiempo, en donde el docente, el que tiene el don de la enseñanza, conduce, conduce a los estudiantes en ese proceso de aprendizaje, de un asunto particular, dice aquí nuestro texto, de un asunto particular. Eso es muy importante. Ya, una clase debe enfocarse, debe fijarse en un asunto particular. Eso es lo que, eso es lo que tiene que ver con presentar una lección. Una lección no es presentar un leccionario, no, es presentar una lección. Y cuando hablamos de una lección, es un asunto particular. Hay un dicho muy sabio, ¿cómo es? El que, el que abarca, ¿qué? Mucho, Mucha abarca, po- poco po- aprieta. poco aprieta. El que abarca mucho, poco, poco aprieta. Entonces, eso puede suceder con el docente. Cuando presenta una clase en donde la lección no es en sí una lección porque no está enfocado, no está fijado en un asunto particular, sino que habló de todo. Entonces los estudiantes están así, viendo a ver cuándo acaba. ¿Ya? Porque no está enfocado, no está fijado en un asunto particular. Entonces eso es una clase, hermanos. Una clase es el espacio, tiempo en donde el docente conduce a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de un asunto particular. Toda clase está, está constituida de tres elementos. El docente,
cierto, no existe una clase sin el docente, ¿no? Entonces, el docente, los estudiantes y la lección. ¿Ya? Esos son los tres elementos que constituyen una clase. El docente, los estudiantes y la lección. Entonces, toda clase, hablando ya más específico, tiene estas 6 partes. Creación de expectativa. Creación de expectativa. Es decir, cuando el profesor eh, ya va a empezar la clase, debe buscar la manera de crearle expectativa a los estudiantes. Ya, ya sea, ya sea unos días antes de que inicie la clase en sí, el profesor, el docente, el maestro, empieza a tener, empieza a interactuar con sus estudiantes, ya, y empieza a crearle esa expectativa, ya, de diversas formas, ya, empieza a animar a los estudiantes, ya. Una de las formas, supongamos ya el profesor ya va a empezar la lección, una de las formas de crear expectativa es presentarle el bosquejo de la lección, el bosquejo de la lección. O sea, adelantarle los puntos a tratar de esa lección. ¿Listo? Usted está allí, empezó su clase y usted le dice, mis queridos estudiantes, ¿cómo les parece que hoy vamos a tratar con tal y tal y tal, tres, cuatro asuntos? De eso trata la clase, de estos tres, cuatro asuntos. Entonces, cuando el estudiante recibe esa información, ¿qué es lo que se crea? Expectativa. Entonces, eso es muy importante a la hora de empezar una lección. Entonces, bosquejo de la lección. El otro componente, pues obviamente, ¿no? El desarrollo, el desarrollo de la lección. El desarrollo de la lección, cuando ya termine de desarrollar la lección, ¿sí? De impartir el conocimiento, los 3 puntos, los 4 puntos que iba a enseñar ese día, entonces se repasa. Ya terminó, se repasa entonces los puntos, ya como para confirmar, ¿no? Lo que se enseñó. Luego, luego es bueno, es saludable que el docente abra un espacio para preguntas, ya relacionadas a lo que se enseñó. Ya, eso es muy bueno, es muy pedagógico, ya, porque usted sabe que el estudiante en medio de la lección van llegándole dudas. Entonces la sesión de preguntas es muy importante. Y por último, todo docente debe culminar su clase creando expectativa. En este caso, la creación de expectativa de la próxima lección. Ya, entonces, ya usted va a terminar su clase, pero antes de cerrar, usted le da un adelantico. Ya, mis queridos estudiantes, la próxima lección vamos a tratar ya este punto. Ya. Y usted nada más le dice uno, vamos a tratar este punto. Otros más, pero vamos a tratar este punto. Entonces, ¿usted cómo termina? Si usted les dice eso, ¿usted cómo termina su clase? Creando expectativas.
Ya, entonces muy, muy importante que usted como docente mantenga a sus estudiantes así, ya con ese deseo. Nuestro tercer asunto, la elaboración de la lección. Las lecciones, las lecciones no son, no son los módulos. Ya, o sea, cada docente tiene un módulo, ¿no? Tiene un módulo, tiene un escrito. Pero el hecho de que tenga el módulo, el escrito, eh, eso no es la lección. O sea, no es que el docente va a ponerse a leer allí todo lo que dice el módulo y ya, di la lección. No, no ha dado la lección. Usted ha escuchado a algunos docentes, dice, a mí no me gusta entregarle el módulo a los estudiantes, sino hasta cuando se termine ya la materia. Bueno, es respetable eso, ¿no? O sea, cada quien tiene su modo, pero que no vaya a ser que la razón de por qué no se quiere que los estudiantes tengan acceso al módulo de forma simultánea a cuando se den las lecciones, que eso no se deba a que se considere el módulo como la lección misma, porque, porque no lo es. Los estudiantes pueden tener el módulo, ya, pero a la hora de que el docente dé la lección, ya, eh, no necesariamente el docente va a repetir todo lo que dice allí. Entonces, las lecciones se basan en los módulos. Las lecciones se basan en los módulos, pero no son los módulos. Entonces, la meta del maestro no es dictar el contenido del módulo, no es dictar así, párrafo por párrafo, sino que la meta del docente es elaborar lecciones muy didácticas a partir del módulo, ya que es algo distinto. Entonces los módulos están para auto, ¿cómo se dice eso? Auto, mm, autoeducarse, ¿no? Ya, para empaparse del tema, ¿no? Entonces, para retroalimentarse. Y ese mismo módulo le queda al estudiante, ya como memoria, ¿no? Para consulta y autoalimentarse. Dios Entonces, mío. toda lección, toda lección cuenta con estos elementos. El título, el título. Si usted es un maestro de la materia homilética, un ejemplo, homilética, y el capítulo uno del módulo, el capítulo uno del módulo de homilética se titula La historia de la predicación. La historia de la predicación. Eso quiere decir que el docente, a la hora de elaborar su lección, va a colocar como título de su lección el mismo título del capítulo de su módulo. ¿Quiere decir eso? No. Si quiere lo puede hacer, pero no es obligación. O sea, otra vez digo, o sea, no se trata de pasarle el módulo
a los estudiantes así, tal cual. Ya, copia y pega. No, no se trata de eso. Entonces, repito, usted es un profesor, un docente, un maestro de la materia homilética. Y el capítulo 1 habla de la historia de la predicación. Entonces, el docente, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Ok, ya estoy empapado, ya estudié el módulo de la historia de la predicación, eh, y no solo el módulo estudié, sino que consulté este recurso, consulté este otro recurso relacionado con el tema, ¿no? Ya, entonces, cuando ya yo domino el tema y lo que tiene que ver con la historia de la predicación, entonces el docente va a darle a su lección su propio título, pero derivado de lo que estudió y aprendió en en el módulo. Entonces, cuando el docente estudió ese capítulo del módulo de la historia de la predicación, se percató que a lo largo de la historia han habido varios estilos de predicación. ¿Ya? Se da cuenta que, que los apóstoles predicaron en un estilo. Los padres llamados padres de la iglesia, predicaron en otro estilo. En la Edad Media, en la Edad Media se predicó ya en otro estilo. Eh, en el siglo XV se predicó en otro estilo. En el siglo XX se predicó en otro estilo. Y así, él va percatándose que ese asunto de la historia de la predicación tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué hace el docente? El docente am, va a escoger, va a escoger un título, y si en lo que estudió se dio cuenta de que hubieron a lo largo de la historia 6 estilos de predicación, no necesariamente el docente va a enseñarle a los estudiantes, ya, en la historia de la predicación han habido 6 estilos de predicación. No, no necesariamente, sino que el docente va a enfocarse en 4 de ellos o en 3 de ellos. Y entonces el título de su lección no sería la historia de la predicación, tal cual lo sacó del módulo. No, el título de su lección podría ser los 4 estilos de predicación en la historia de la iglesia. Ya, es muy parecido, ya, pero fíjese que el docente le da su toque más específico. Ya, ¿sí me explico? Los 4 estilos de predicación en la historia de la iglesia. Ya, ese es el título de su lección. Entonces, una vez el docente tenga a la hora de elaborar su lección el título, entonces vienen los aspectos principales. Ya, usted está elaborando su lección. Pero hermano Tomás, ¿cómo que yo voy a elaborar mi lección si ya tengo el módulo? O sea, es para que entendamos que una cosa es el módulo y otra cosa es la lección. Ya, el módulo no es la lección. El módulo es, repito, la base de donde se deriva cada una de las lecciones. Entonces, am, usted tiene el módulo, el capítulo 1, la historia de la predicación.
Entonces usted va a enfocarse en los aspectos principales. Bueno, los aspectos principales de ese capítulo del módulo, la predicación apostólica. O sea que hablamos de los 4 estilos de predicación en la iglesia, en la historia de la iglesia. Entonces, su primer estilo que usted va a enseñarle a los estudiantes es enseñarles sobre la predicación apostólica. ¿Cómo predicaron los apóstoles? La predicación de los padres de la iglesia. ¿Cómo predicaron ellos? La predicación en el siglo XX. ¿Cómo se predicó en el siglo XX? Y la predicación en la actualidad. ¿Cómo se predica hoy? Y allí están los 4 puntos de su lección. ¿Ya? Y fíjese, usted no está repitiendo así tal cual lo que dice el módulo. O sea, las ideas son derivadas, pero no se trata de repetir. Ahora, pregunto, hermano José, repito, mis, mis puntos a tratar en la lección son la predicación apostólica, la predicación de los padres de la iglesia, la predicación en el siglo XX y la predicación en la actualidad. ¿Qué, qué usted nota eh, en esta presentación de estos 4 puntos, estos 4 aspectos principales? Bueno, principalmente, hermano, es que realmente Dios se ha venido manifestando y ha venido tratando con la humanidad en los tiempos eh, que Él ha querido usar tanto en el pasado, ¿verdad? Como en el presente y hacer el contraste de cuál es la diferencia, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, del pasado Ujú, hasta el presente. ujú, Entonces, si yo les presento a los estudiantes estos 4 puntos de esta manera, la predicación apostólica, la predicación de los padres de la iglesia, la predicación en el siglo XX y la predicación en la actualidad, qué, qué nota allí? Que hay un orden de qué tipo, un orden ascendente. ujú, Ya se recuerda que toda lección, yo había dicho que toda lección que, que capta, llega a captar la atención de los estudiantes, es una lección saludable, pero para que sea saludable, la lección debe presentarse de forma organizada, ordenada y de forma ascendente. amén. Entonces, Ujú, no es lo mismo yo dar una lección y empezar, no, la predicación en el siglo XX, y listo, lo desarrolló. Luego, como segundo aspecto, la predicación apostólica, o sea, echó para atrás. Eh, y después, la predicación en la actualidad, uy, echó para adelante. Y termina la predicación de los padres de la iglesia, o sea, echó para atrás otra vez. Entonces, la, la mente, la mente humana, eh, es importante que aprenda de forma, cuando se presentan los puntos de forma ya ascendente. Entonces, de forma ascendente. Entonces, Hermano eso es muy Tomás. importante. Sí, hermano querido. O sea que yo entiendo que el módulo es una guía, es un encabezado al cual uno debe dirigir la mente, la mirada al módulo y fluir en la explicación, de manera que el estudiante se le amplíe ese conocimiento
que él está leyendo en el módulo o que va a leer en el módulo. Es Eso es decir, correcto. no está uno como amordazado a sujetarse a lo que uno mismo escribió. Si Dios le dará los pensamientos y uno los expone para que el estudiante tenga más claridad de la clase. El módulo es una guía de inspiración. Así es, mi hermano. Así mismo es. Entonces, el título, ¿verdad? Es- ¿Tiene listo el título? Entonces, usted está elaborando su lección, los aspectos principales. Ya. El orden en que se enseñan cada uno de esos aspectos principales. Repito, el ejemplo que tenemos, la predicación apostólica, la predicación de los padres de la iglesia, la predicación en el siglo XX, la predicación en la actualidad, esos son los aspectos principales. Entonces, desarrollemos el primero, la predicación apostólica. Am, bueno, su fundamento, los primeros apóstoles en predicar, las características, sus efectos, sus desafíos. Ya, entonces, la predicación apostólica, ¿qué va a enseñar sobre eso? Su fundamento, o sea, en dónde se fundamentaba lo que los apóstoles predicaban. Bueno, en la enseñanza de Cristo. Lo que los apóstoles predicaban era lo que habían recibido de Cristo, lo que había hecho Cristo, lo que ellos vieron de Cristo, lo que está haciendo Cristo en el momento, lo que Cristo hará. Fíjese, entonces, estamos enseñándole a los estudiantes sobre la predicación apostólica. ¿Quiénes fueron los primeros apóstoles en predicar? Bueno, allí usted se va al libro de Hechos. Bueno, el primer apóstol que predicó la predicación apostólica fue Pedro. Ya. Y usted habla un poquito sobre los elementos que constituían la predicación de Pedro. Ya, un poquito nomás. ¿Cuáles eran las características de la predicación apostólica? Bueno, usted las enumera. ¿Cuáles fueron sus efectos cuando los apóstoles predicaban esa predicación apostólica? ¿Cómo impactaba a la sociedad? Bueno, usted las enumera. ¿Cuáles eran los desafíos que tenía la predicación apostólica en el tiempo apostólico? ¿Cuál era el contracorriente? ¿Cuáles eran las consecuencias negativas de estar predicando en aquel entonces de esa forma? Bueno, usted las enumera. Y entonces usted va desarrollando ya cada aspecto. Cuando termina con la predicación apostólica, entonces pasa a la segunda, la predicación de los padres de la iglesia, etcétera. Ya, pero todo de forma ascendente, todo de forma ascendente, porque eso va manteniendo la atención de los estudiantes. Ya, pero cuando usted regresa y vuelve para allá y coge para el medio y sube y baja o sea, el estudiante queda mentalmente, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde se dirige eso? Pero si se sigue un hilo, si se sigue un hilo ascendente, entonces eso va a mantener ya la atención debida. Debe, debe presentar cada uno de esos aspectos, debe presentarlo de forma correcta. ¿Y cómo es la forma correcta? De forma ascendente, ya, organizada. Ya, que vaya
ya, de menos a más. Pero también esos puntos a tratar en su lección, esos aspectos eh, de su tema, deben ser ilustrados. Ya, o sea, cada punto que usted vaya a enseñar, ilústrelo, ilústrelo. Mm, ¿Cómo aprende, cómo aprende el ser humano? ¿Cómo aprende el ser humano? Mire, le voy a poner un ejercicio fácil. Si, si yo les hablo de algo, si yo les hablo de algo, una idea, yo les presento una idea, am, esa idea, no importa que sea una idea nueva, bien conocida o no, yo presento la idea, pero para que yo pueda lograr que los estudiantes asimilen esa idea, ¿cómo se logra eso? Con una ilustración. ¿Ya? Entonces, mire lo importante que es ilustrar los puntos a tratar, los puntos que usted, los aspectos que usted está enseñando en su lección. Ilustrarlo. Esa idea que usted está transmitiendo, esa idea nueva, los estudiantes la aprenden, o sea, lo asimilan, lo toman y lo dejan ahí en su mente por medio, escuche esto, por medio de la verdad que ya conocen. O sea, esa nueva verdad, el estudiante la aprende, la entiende, la asimila y la guarda por medio de una verdad ya conocida. ¿Cómo así? Eh, Usted sabe que Jesús es el mejor maestro. Y uno se pregunta, mm, ¿por qué Jesús? Bueno, además de que Jesús era el Señor, ¿no? Ya, pero además de eso, hablando aquí ya didácticamente, ¿por qué Jesús fue un buen maestro? Eh, las ilustraciones. Pero repito, qué es ilustrar? Fíjese que, fíjese que Jesús, él acostumbraba a dar las ideas nuevas, pero siempre hacía una comparación. Ya, el reino de los cielos. Esa es la idea nueva. El reino de los cielos. Idea nueva. Es semejante a. Y cuando daba la semejanza de eso otro era algo familiar. Era algo que ya el público, sus estudiantes, conocían, habían experimentado. Entonces, mire cómo sucede el aprendizaje. Tú presentas una verdad nueva, pero para que los estudiantes lo entiendan, lo asimilen y lo guarden, tú tienes que buscar la manera, yo tengo que buscar la manera de comparar, de hacer que el estudiante compare esa idea nueva, esa verdad nueva, con una verdad ya conocida, una verdad familiar, experimentada. Entonces, por eso Jesús fue un buen maestro, porque es muy fácil presentar a las personas ideas nuevas, pero quedarte allí. O sea, el maestro no solo presenta ideas nuevas, sino que busca que los estudiantes, esas ideas nuevas sean asimiladas, aprendidas, guardadas. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? Una comparación. Yo comparo
esa idea nueva, esa verdad nueva, yo la comparo con una experiencia familiar. Y así, entonces aprendo. Ah, esto que me está enseñando el profesor José es como esto, aquello, que ya yo sé, que ya yo he experimentado. Quizás a usted le haya pasado, le haya ocurrido, pero hay creyentes en las iglesias en donde esos creyentes critican al pastor o critican a los pastores. Yo tuve la oportunidad de escuchar a uno de estos creyentes. Sí, eh, a mí no me gusta cómo predican los pastores porque se vuelven, se vuelven puros cuentos, puras historias, puras experiencias personales. Yo lo que quiero es que me enseñen la palabra. Qué tal ese creyente escuchando a Jesús? Porque precisamente los pastores, los maestros, que en medio de una enseñanza utilizan recursos tales como contar una experiencia, ya, una vivencia, precisamente esas son las buenas enseñanzas. Precisamente. Y eso lo hizo Jesús. No sé si me expliqué el punto, hermana. O sea, ¿qué es una ilustración? Ya, entonces, queremos que los estudiantes estén así, ya, concentrados en cada punto de tu lección, en cada aspecto que tú vayas desarrollando, que yo vaya desarrollando, utilicemos ilustraciones. Porque las ilustraciones van a ayudar al estudiante a asimilar la idea nueva. Entonces, eso es de suma importancia. Eh, la predicación apostólica, ese es el aspecto que estamos desarrollando en nuestra lección. Entonces, ¿cómo usted ilustra la predicación apostólica? ¿Cómo usted ilustra la predicación apostólica? Si ya hemos dicho que la ilustración es una comparación no, no entre dos ideas nuevas. No, eso es un error. Ya, una comparación entre dos ideas nuevas no estamos ilustrando. Una ilustración ocurre cuando hay una comparación entre la nueva idea y una idea ya experimentada. Entre una verdad nueva y una verdad ya conocida. Eso es ilustrar. Eso es comparar. Algo nuevo con algo ya conocido. Entonces, los primeros apóstoles en predicar. ¿Cómo ilustro eso? ¿Qué comparación hago? Bueno, ya usted sabe que usted va a hablar de Pedro, ya, porque él fue el primero en predicar. Pero ¿qué tal si usted antes de tocar el tema de Pedro, cómo predicó, usted le hace la pregunta a los estudiantes? ¿Recuerdas cuando predicaste tu primer sermón? ¿Recuerdan ustedes? Usted se dirige a los estudiantes. ¿Recuerdan ustedes cuando predicaron su primer sermón? ¿Usted qué está haciendo? Usted está llamando la atención ya mental de los estudiantes a una experiencia ya conocida, a una experiencia familiar.
Y entonces usted le pregunta, ¿cómo te fue en tu primer sermón? ¿Cómo te fue? Y listo. No nos demoramos mucho. Las ilustraciones no se deben demorar mucho. Pero ya, listo. Tenemos una vivencia familiar conocida. Ahora sí, entonces hablemos de Pedro. Ya, entonces ahí ya hay una comparación. ¿Sí ve? Entonces se compara la predicación de Pedro, cómo fue el primer sermón de Pedro, con la predicación de cada uno de los estudiantes, cómo le fue. Entonces, esa comparación de algo ya vivido con algo nuevo, entonces eso es ilustrar. ¿Listo? Algo que le gusta mucho al oyente cuando está frente a una lección es que se le presenten contrastes, contrastes. Ya, yo no sé si usted se ha percatado, pero cuando usted está predicando y usted hace un contraste de dos ideas, ya los oyentes, la iglesia, tiene una reacción positiva. Usted está predicando, usted está predicando ah, de qué sé yo, de cualquier cosa, del, del Trinitario. Usted está predicando lo que cree el Trinitario. Ya, y usted está allí, sí, que la teología trinitaria asegura que Dios es esto, que Dios es aquello. Y entonces viene el contraste. Pero, pero, la Biblia, el apóstol Pablo, la unicidad, lo que enseña acerca de Dios es esto otro. ¿Qué hay allí? Una técnica de contraste. Siempre los contrastes, ¿ya? Siempre van a llamar la atención. Y es una técnica maravillosa ya a la hora de enseñar. Mano querido. Me acordé me acuerdo del texto de ah, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esto y esto, y vosotros. Más o menos ese es el tema, ¿cierto? Claro, claro, claro. Ya. Une- Enfrentarlos a ya no qué piensa la gente, sino ustedes, qué piensan que soy yo. Eso es un contraste. Eso es un contraste. Yo le invito para que, claro, es un poco difícil, ¿no? Está poniéndole cuidado a- a lo que uno predica. Pero yo le invito a que recuerde, o sea, cada vez que usted utiliza en una predicación un contraste, ya hay una reacción positiva. La paga del pecado es muerte, es decepción, es tristeza, lamento, pérdida. Pero, Pero, pero la dádiva de Dios es vida. Entonces, fíjese el contraste. Y cuando habla de la parte de Dios, entonces siempre va a haber una reacción positiva. Bueno, yo creo que quedó pues claro, ¿no? Entonces, la conclusión, usted no es bueno que termine la lección sin la conclusión. Ya, y como ya hemos dicho anteriormente, una conclusión muy bien puede ser el repaso de los puntos. Ya, y más en una lección de instituto, ya, el repaso de los puntos. Ya, bueno, mis queridos estudiantes, eh, hemos visto ah, eh, la predicación apostólica. Ya, hemos visto la predicación apostólica. Hemos visto la predicación
del siglo XX. Hemos visto la predicación en la actualidad. Ya. Sí, hermano. No, pues hay que decir que lo que hemos hecho o hemos crecido por la misericordia de Dios, porque la verdad uno no es experto en esto. Son puntos que uno pues de pronto por la guía del Señor y su gracia hemos tenido algunos aciertos, o en fin, en cierto modo de decirlo, pero esto ha sido por la gracia de Dios, porque uno la verdad no se enfoca mucho en estos puntos, en estas capacitaciones, ni los obreros, ni... Yo le puedo pedir un favor a usted, hermano Tomás. Sí, claro. Eh, yo reúno los pastores de este sector en una reunión eh, virtual, acomodamos una fecha y pues hay dos formas. O usted me pasa este material, pero yo preferiría, si usted tiene tiempo, pudiera pasarle esto, hombre, es que esto está muy bonito para los predicadores, para los pastores. Yo ya lo tengo, yo ya lo, sí, de pronto uno en alguna forma cruda lo ha hecho, pero lo ha hecho. Pero esto sería tan bueno para transmitírselo a los pastores. Claro, hermano, con mucho gusto. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo. No hay problema. Sí, yo elaboro una lección sobre esa temática y ya algo más específico para ellos. Sí, Muchas gracias. no hay problema, mi hermano. Entonces, la presentación de la lección, nuestro último punto, nuestro último asunto en esta mañana. Eh, Ya hemos visto la preparación del maestro, hemos visto la naturaleza de una clase, hemos visto la elaboración de una lección y ahora la presentación ujú. de la lección. Ustedes se acuerdan cuando la maestra se le partía la tiza de escribir, ¿no? En los pizarrones esos que se usaban antes. Sí, Cuando se le partía esa, esa tiza y le pasaba así la uña. Así. ¿Ustedes recuerdan ese sonido? mm, Tremendo, ¿no? Ese sonido, bueno, hay algunas personas que no les pasa nada, pero por lo menos a mí eso es terrible, me da como... ¡ugh! Es terrible ese sonido. Qué bueno, qué bueno que ahora ya no hay, bueno, sí hay, ¿no? Sí existen y más de uno por allí usa todavía esas tizas y esos pizarrones, pero qué bueno que ya en este tiempo contamos con otros tipos de pizarrones. Hay otros tipos de pizarrones. Hay unos pizarrones digitales, pizarrones digitales. ¿Usted qué está mirando en este momento? Un pizarrón, pero es un pizarrón digital. le decían tablero. Entonces hay programas digitales de presentación. Así se llama. Ese es el nombre técnico. Programas digitales de presentación. Entonces está el muy conocido PowerPoint. PowerPoint. El que yo estoy usando en este momento en sus pantallas es PowerPoint. ¿Ya? Entonces lo tenemos aquí. PowerPoint.
Cuando usted mire ese PPT, es, ese es el PowerPoint. Entonces, am, pero ya no existe solo el PowerPoint, sino hay otras plataformas, otros pizarrones. Está Google Slide. Google Slide. Este es el icono de Google Slide, este amarillo. Pero también hay otros pizarrones y tal es el caso de este programa que se llama Prezi. Prezi. Al hermano Adonai le gusta usar mucho este Prezi. Prezi. Entonces, mira que este pizarrón es un pizarrón. Mire, mire lo que yo puedo hacer aquí. Mire, ¿sí lo vio? Es un pizarrón. Entonces, eh, hay, hay, hay una plataforma que se llama Canva. Canva. Entonces, personalmente, yo eh, me gusta Canva. Entonces, am, el docente hoy en día debe en cierta forma, tener un conocimiento básico y un manejo básico de estas plataformas. Ya, o sea, hoy en día, todo docente es saludable, ya, es saludable tener un manejo básico, por lo menos, de estas plataformas, porque las clases el día de hoy se presentan por medio de diapositivas. O sea, lo que usted está viendo en su computador es una diapositiva. ¿Ya? ¿Qué cosa es una diapositiva? ¿Qué cosa es una diapositiva? Eh, la diapositiva no es para que usted pegue allí todo el texto del módulo. ¿Usted ha visto diapositivas así? Que está la diapositiva y el cuadro es todo el texto del módulo. No, eso no es una diapositiva. Esa es una lectura que está haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una diapositiva? Una diapositiva no es para que usted se ponga allí y llene toda esa hoja de dibujos y de pintura y de colores y no. Una diapositiva no es una presentación artística para que el estudiante se quede allí viendo, ay, mira, aquí hay un carrito, ay, mira aquí qué sol tan bonito. No, eso es distracción para la clase. Entonces, eso no es una diapositiva. Entonces, si usted se fija, la diapositiva que usted tiene al frente, que yo he puesto, es muy simple, porque esa es una de las características principales de una buena diapositiva. O sea, debe ser simple, ya, porque si no es simple, entonces produce mucha distracción. Entonces el estudiante, en vez de ponerle cuidado a usted, lo que está diciendo, le está poniendo cuidado ya a los dibujitos. Entonces, una diapositiva, para responder la pregunta, ¿qué cosa es una diapositiva? Es para que el docente plasme allí en ese espacio, plasme sus titulares, sus titulares. Ya. ¿Qué es lo que yo estoy presentando aquí en esta diapositiva?
el titular, ¿ya? La presentación de la clase. Ese es el titular. ¿Qué más puede presentar en una diapositiva el docente? Los puntos principales, no el desarrollo. No es que va a poner la predicación de Pedro. Bueno, la predicación de Pedro, tal, 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 y no le alcanzó la pantalla para poner todo allí el texto. No, solo la predicación de Pedro. ¿Ya? ¿Quiere poner un versículo? Ponga la cita. Allí está, listo. O si quiere escribir el versículo, bueno, escribe el versículo allí, pero una parte. Entonces, eso es una diapositiva. Es para que plasme los titulares de su lección y los puntos principales. Ya, los puntos principales en una diapositiva se presentan por medio de imágenes, ya, gráficos, iconos, ya, como lo que usted ve aquí. Entonces, lo que trato de decir es que las diapositivas deben tener lo esencial, lo esencial. Antes de finalizar, usted como docente, usted a la hora de dar la lección a los estudiantes, usted tiene que estar pendiente de tres frentes. Tres frentes. Usted tiene que prestarle atención a la lección escrita. O sea, usted, mira, aquí está la lección escrita. Y yo estoy pendiente de esto. O sea, este es mi guía. Entonces, tu atención como docente tiene que estar allí. Ese es tu primer frente, tu lección escrita. Eh, Usted no solo tiene la lección escrita, sino que tiene el programa de su presentación. O sea, yo estoy aquí con la lección escrita, pero también estoy acá manipulando el computador, pasando, pasando la diapositiva, señalando esto, señalando aquello. Entonces, fíjese, ese es un segundo frente ya del docente. Y el tercer frente, usted debe dejarse llevar. Yo debo dejarme llevar. Cuando yo estoy desarrollando los puntos de mi lección, ya yo dejo dejo llevarme de Dios. Ya. Y cuando uno se deja llevar de Dios, uno siente la necesidad de ampliar. Espere, me quedo aquí unos 2 minutos más en este punto. Ya, yo no corro a desarrollar lo que tengo escrito, no. O sea, yo debo dejarme llevar por el sentir de Dios. Amén. La próxima capacitación vamos a hacer una capacitación ya más de aspecto técnico. Vamos a aprender a utilizar de la mejor manera o como dice el dicho, más mejor. El PowerPoint, ya, esto de Prezi, la plataforma de Canva, o sea, todos estos programas, estos pizarrones digitales que les mencioné, Sí. ya hay muchas cositas que uno puede aprender.